Buenos días a todos y bienvenidos al webinar Resistencia al cambio en los proyectos digitales. Hoy explicaremos qué es esta resistencia al cambio, por qué se da, por qué hay que reducirla y cómo se debe reducir. En esta oportunidad nos acompaña Consuelo Chauni, quien es Agile Coach en CIDER Perú. Durante el webinar pueden dejar sus preguntas en la opción de Q&A del Zoom y estas se van a responder al final de la ponencia. Y al finalizar, pasaremos una breve encuesta para recopilar su feedback y podamos seguir mejorando. Sin más preámbulos, los dejo con Consuelo. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Me gustaría saber por ahí si de repente me confirman si mi audio está bueno, me están escuchando. Fuerte y claro, qué bueno. Bueno, muchas gracias por haberse sumado a esta charla. Muchas gracias, Geraldí, y al equipo UTEC por haberme invitado. Estoy muy contenta por la oportunidad de poder comentarles sobre mi experiencia en proyectos digitales, en proyectos de innovación y transformación digital. Y les comento un poco primero de mí. He trabajado por 5 años en áreas de innovación y transformación digital, liderando proyectos. Y mi mayor tiempo, digamos, ha sido en el rubro de seguros, pero hace poco tomé un reto súper interesante, que es el de ir al rubro del sector de construcción con CIDER Perú. CIDER Perú es una siderúrgica peruana que tiene más de 60 años en el mercado. Tiene una planta en Chimbote donde fabrica acero. Para los que no saben lo que es una siderúrgica fabrica y vende acero, y estos productos que fabrica se utilizan para el sector de construcción y parte del sector minero. Estos son uno de los ejemplos de los productos que se hacen en CIDER Perú. Por ejemplo, las barras de construcción sirven para construir casas, edificios, complejos. El edificio Westin se hizo con fierro CIDER Perú. También tenemos las guardavías, ¿no? Cuando uno va por las carreteras tenemos todas estas guardavías que forman parte de la señalización, alcantarillados, tubos, perfiles, y también está más pegado al sector minero las bolas de molienda de minerales. ¿Y por qué les comento esto? Porque en realidad es bien interesante el tener experiencia en el rubro de seguros, que está bastante cercano al mundo de los intangibles, porque finalmente un seguro es una promesa a futuro mediante una póliza. Y luego también está este otro lado del rubro del sector de construcción, ¿no? En donde prácticamente se vende un commodity que es el acero. Y es interesante entender estas diferencias, y también es interesante cómo igual se encuentra varias similitudes en los proyectos de innovación y transformación digital, y también se encuentra la resistencia al cambio en ciertos niveles, ¿no? Se parece. Entonces es interesante que en ambos rubros se pueda encontrar ciertas similitudes. Y yo me propuse dejarles el día de hoy mis aprendizajes con respecto a la resistencia al cambio que se ve en el desarrollo de un proyecto de innovación y transformación digital, que suelen tener, bueno, definitivamente tienen incertidumbre, nivel de incertidumbre, y también tienen transformación, y la transformación significa cambio, y lo cual a muchos nos genera resistencia, porque tenemos que romper con algunas creencias, con algunos hábitos, rutinas, y en pocas palabras con la inercia de haber hecho las cosas de una manera por mucho tiempo. Y con incertidumbre me refiero a que a veces no sabemos con qué nos vamos a encontrar en el camino, no sabemos con qué tipo de solución vamos a poder responder a la problemática. Entonces es importante trabajar estas dos aristas para justamente reducir la resistencia al cambio. Y mi mensaje principal es que la resistencia al cambio es inherente a todos nos sucede, todos tenemos ciertos niveles de resistencia al cambio, y esto nos puede dificultar la implementación y resultado de los proyectos. Digamos, cuando se implementan podemos tener demoras, bloqueos, ¿no? Y es importante poder tener algunos mecanismos para reducirla. Y esta
esta idea general, o esta idea principal, la he desglosado en lo que nos comentaba Yeraldi al inicio, ¿no? ¿Por qué se da la resistencia? ¿Qué es la resistencia al cambio? ¿Por qué se da? ¿Por qué debemos reducirla? ¿Y cómo podemos reducirla? Que es lo más importante que me gustaría dejarles sobre mis aprendizajes. Entonces, ¿qué es la resistencia al cambio? Es la acción de oponerse, de rechazar, de no querer, de rehusarse a modificar hábitos, rutinas y creencias. Yo también lo considero muy relacionado a que es la acción de no cuestionarnos, de pensar que estamos haciendo las cosas de una forma, eso está bien, y no nos cuestionamos si es que las podríamos hacer de una forma diferente. En el contexto de los proyectos digitales, se refiere también a que justamente se resisten a modificar los hábitos y nuevas rutinas o nuevas formas de hacer las cosas, pero también incluso a evaluar si un problema se puede resolver de una manera diferente, o en el momento de implementar un proyecto, también la resistencia de cómo se va a llevar a cabo. Y como consecuencia, se terminan generando bloqueos, trabas, demoras, ¿no? Como ya les comenté, y hasta incluso puede ser que se termine con un proyecto. No se siga porque existe tanta resistencia que hay que esperar a otro momento. Y, digamos, hábitos y rutinas, todos sabemos lo que significa, pero yo creo que en creencias sí me gustaría detallar un poco más qué son y por qué, cómo se forman. Las creencias son ideas que hemos venido interiorizando a lo largo de nuestra vida, nos impulsan a actuar de una forma, a veces sin saber por qué, y se forman a lo largo de nuestra vida por medio de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que nos dicen, nos transmiten, nuestra familia, los centros, por ejemplo, los colegios, las universidades, incluso nuestros amigos, y también bien fuerte puede llegar a ser en los espacios laborales. Y también, aparte de lo que nos transmiten y de lo que vemos, también se forman a través de los aprendizajes que vamos obteniendo mediante el ensayo-error. Tomamos una decisión y finalmente tenemos un resultado, y ese resultado, si es más positivo, lo vamos a tratar de replicar y lo vamos a interiorizar como algo positivo y como algo bueno. Y si es algo negativo, vamos a evitarlo. La próxima vez ya no vamos a hacer lo mismo, vamos a intentar no hacerlo. Entonces esas creencias también son en base a lo que nos ha ido funcionando a lo largo de nuestras vidas. Y eso es qué es la resistencia. Ahora, ¿por qué se da? Y bueno, no quiero detallar mucho, obviamente hay ciertos aspectos psicológicos profundos, pero digamos, con el fin de dar contexto a esta presentación, el por qué se da yo lo sustento en que todos tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? Estas creencias que les comentaba hace un momento nos dan seguridad, nos sirven para protegernos, para cuidarnos, porque podemos no tener un resultado esperado. Entonces, básicamente es como un mecanismo adaptativo que las creencias finalmente nos brindan una estabilidad y una predictibilidad de lo que puede pasar, ¿no? Entonces nos protegemos, nos cuidamos. Y es como si existiera una connotación negativa alrededor del error, ¿no? El equivocarme me va a traer dolor, o me va a traer rechazo de las personas, ¿no? Pero en realidad es el error el que nos ayuda a entender finalmente qué y cuánto es lo que nos falta aprender a dominar todavía. Por eso es importante que el error se normalice. Es importante revisarlo, ¿no? Ok, me equivoqué, ¿en qué fallé y cómo me puedo acercar entonces al éxito? Porque ya sé que por ese camino no es, ¿no? El error definitivamente nos acerca al éxito. ¿Y por qué debemos reducirlo? Y acá hay una frase que creo que lo explica bastante bien. Lo único constante en la vida es el cambio, o sea, definitivamente debemos poder hacer frente a los cambios, porque constantemente vamos a tener que lidiar con ellos a lo largo de nuestras vidas. Un ejemplo interesante que creo que también resume el porqué es que nosotros mismos somos cambio. Haciendo un poco de investigación encontré que el cuerpo se regenera entre 7 y 10 años completamente a nivel celular, es decir, hace 7 años no éramos los mismos, ¿no? Entonces, también existe otro ejemplo, definitivamente más cercano al de los proyectos de por qué debemos reducirlo, que es que nos encontramos en un contexto de aceleración tecnológica,
¿no? Hemos pasado por estas 4 revoluciones industriales, ahora les voy a explicar un poco. Esta información está en una columna de Alexander Almeida que se explica muy bien cómo hemos ido cambiando. Y para entenderlo, bueno, la industria en general está en constante transformación, y para entenderla y poder estudiarla y acercarnos a ella se han marcado estos hitos, las 4 revoluciones industriales. Y estas se relacionan, cada una significa un cambio significativo en los procesos, en la forma en la que hacemos las cosas, y eso definitivamente nos impacta en cómo interactuamos con otras personas, en nuestra forma de trabajar, cómo hacemos negocios. Y para entender un poco los cambios que se han venido dando, la primera revolución industrial se dio entre 1700 y 1800, y estuvo marcada el cambio por pasar de la producción manual a la mecánica, y ahí se utilizó la energía basada en vapor. Luego pasamos a la segunda revolución industrial, que fue a mediados de 1800 y estuvo relacionada con pasar a la producción en masa, y el uso de otros combustibles, que fueron el petróleo y la electricidad, la energía eléctrica. La tercera se dio en el siglo XX y fue por la llegada de tecnologías de la información y de telecomunicación, que se impulsó por el uso de las computadoras. La información ahora empezaba a ser transmitida digitalmente. Pero bueno, ahora nos encontramos en la cuarta revolución industrial, en la industria 4.0 o la transformación digital, y esto trae una tendencia a una reformulación de los modelos de negocio, haciendo uso de ciertas tecnologías como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el IoT, las impresoras 3D, la realidad virtual, aumentada, la nanotecnología. Existe una serie de tecnologías nuevas y van a seguir saliendo. Entonces nosotros debemos poder evolucionar hacia esas tendencias industriales, porque si no nos adaptamos vamos a perder competitividad empresarial, vamos a perder eficiencias en mejorar o optimizar nuestros procesos, y eso nos podría llevar al fracaso. El dejar de volvernos competitivos definitivamente nos puede llevar a eso. Entonces, la tendencia apunta a que nos debemos adaptar a los cambios de manera rápida, efectiva, y es ahí donde nacen las áreas de innovación y transformación digital, para poder hacer frente, es una de las formas, ¿no?, para hacerle frente a una manera efectiva a estos cambios. Y definitivamente debemos cambiar la forma en la que hacemos las cosas, y hay una frase que a mí me gusta mucho de Einstein, que es: locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes, ¿no? Creo que explica bastante bien por qué debemos adaptarnos al cambio. Y bueno, ahora viene lo interesante, que es cómo reducimos la resistencia al cambio. Y acá quiero dejar me gustaría dejarles una idea clara. Primero, los mecanismos que les voy a presentar giran en torno de lo que yo he aprendido, y también a 2 ideas principales. Uno es la de generar certidumbre, ¿no?, darle la vuelta a la incertidumbre y generar espacios con menos incertidumbre, más seguros, con pasos más claros. Y también el otro mecanismo importantísimo es el de aceptar el error. Entonces, bueno, pasamos. Lo primero que yo aprendí o interioricé sobre cómo hacer que la resistencia al cambio disminuya fue la cocreación. La cocreación me parece bastante efectiva. ¿Y qué es? Es involucrar a los stakeholders claves, o las personas claves, por los que, para ser más clara, las personas claves para la implementación durante el proceso, pero completo de un proyecto, es decir, desde que se investiga hasta que se implementa e incluso hasta que se ejecuta. ¿Y por qué esto me parece o lo recomiendo? Es porque la cocreación nos hace parte de la solución. Para mí es claro que haber estado cerca del problema, o de haber entendido y haber escuchado al cliente, haber escuchado a la persona a la cual estamos buscando solucionar el problema, nos ayuda realmente a interiorizar el por qué se tiene que implementar esa solución. El empatizar nos ayuda a entender qué está pasando y por qué debe cambiar, definitivamente.
Y además hay un aspecto que está relacionado con el momento en el que se plasma la solución. Y en realidad, cuando ya interiorizaste, ok, tengo que hacer esta solución, ya entiendo por qué, cuál es el motivo y cuál es mi propósito, ¿no? Dentro de este espacio, esta posibilidad de solucionar, también hay una parte interesante en la que la co-creación también nos hace sentir más parte de la solución, que es de diseñar la solución. Entonces, cuando uno pasa por el proceso de ver la cantidad o la posibilidad de ideas que pueden responder a un mismo problema, y que luego incluso pasas por elegir y priorizar cuáles de estas soluciones son las más adecuadas o la más adecuada, teniendo en cuenta que hay recursos limitados, que no se puede hacer todo, que tenemos tiempos definidos, que tenemos cantidad de personas definidas. Entonces, finalmente, ya te volviste parte de la solución, ya te involucraste y entendiste, y te sentiste empoderado de poder hacer un cambio para que ese problema realmente se interiorice, ¿no? Y bueno, luego, ¿por qué es importante hacer todos estos pasos? Porque luego llega la implementación, que sinceramente para mí es la parte más importante. Si no implementamos, nos quedamos en ideas, y las ideas no son tangibles ni nos traen resultados. Entonces, es ahí en donde de verdad te involucras, dejas de poner resistencia y finalmente te comprometes con implementarlo. Ya entendiste por qué y cómo lo puedo solucionar. Ahora, definitivamente puede ser que también se estila o se tiende a elegir diferentes equipos. Uno que investiga, uno que soluciona o que diseña una solución, y otros que lo implementan para que luego se haga el traspaso y se ejecute. Pero lo ideal es que cuando suceda esto, igual se transmita de manera correcta, que el motivo, el por qué se llegó a este problema, de dónde salió, por qué se eligió esta solución, por qué era la más adecuada, para que realmente se logre interiorizar para los que toman la posta y continúan con la implementación. Luego tenemos... tengo un ejemplo de un proyecto que tuvo una traba muy, muy difícil. Queríamos hacer una solución que iba a responder a una necesidad muy puntual respecto a decisiones que se iban a tomar. Queríamos generar indicadores para tomar decisiones más adelante, más cercanas al cliente. Y tuvimos unas personas de un área específica que estuvieron en toda la parte inicial, la parte de la investigación, pero luego dejaron de asistir a las reuniones de diseño de solución. Y cuando retomaron y se involucraron nuevamente, pusieron mucha resistencia, dijeron que ya no querían implementar esa solución que los involucraba en el momento de ejecutarla, porque sentían que tenían que hacer un reproceso. Y este reproceso era crucial porque generaba mucho valor al cliente. Y finalmente era una parte bastante pequeña del proyecto. Pero era tal la resistencia que se tuvo que volver a explicar, nos tuvo que parar el proyecto, volver a explicar, volver a interiorizar, o explicarles a ellos para que puedan interiorizar el porqué. Y finalmente se logró que siga el proyecto, pero se generaron demoras, bloqueos, se tuvo que conversar con los líderes, se tuvo que hacer mucha presión para que finalmente se entienda por qué se está haciendo, y finalmente se logró. Pero sí fue un momento incluso desmotivante para el equipo, porque todo ese trabajo que se había hecho se sentía como que se estaba retrocediendo. Entonces, es uno de los ejemplos, creo, que mejor ejemplifican para explicarles por qué la co-creación es interesante de aplicar. Luego viene el liderazgo claro, estructurado y ordenado. Recordemos que estamos hablando de los proyectos. Esto está relacionado con que guiar al equipo ayuda a que se pueda, guiarlos para que sepan cómo manejar la incertidumbre ayuda mucho. Durante todo el proceso es importante que se lidere de manera eficiente, con un norte claro, con objetivos claros, con un propósito con el que todos nos sintamos cómodos, y también dando los pasos siguientes. Todo esto va a dar una certidumbre, va a generar una estabilidad, va a haber como un espacio en donde nos sintamos más cómodos.
Y es importante que también se lidere bien la parte de definir la problemática y de definir la solución, porque puede ser contraproducente no definir una problemática real y relevante. Vamos a seguir todo el proceso y finalmente no vamos a resolver el problema inicial. Entonces, el proyecto tiene que nacer bien y es ahí donde el liderazgo debe ser claro, estructurado y ordenado. Y es así como vamos a poder también conseguir mejores resultados. Por momentos el equipo se va a sentir abrumado, se va a sentir más motivado, de repente por momentos muy entusiasta y por otros un poco perdido, digamos, o con poca claridad, y es ahí donde, digamos, sí hay que entrar y dar un apoyo para guiar y finalmente generar mayores niveles de certidumbre. Y un poco el por qué existe incertidumbre dentro de los proyectos, que ya lo expliqué, pero lo vuelvo a reforzar, es porque no sabemos qué puede pasar. Realmente uno puede tener el problema A y dice, ok, si hago A, entonces pasa B. En un proyecto o en una problemática que ya conocemos cuáles pueden ser los resultados esperados, pero en los proyectos de innovación y transformación podemos hacer A y puede pasar B y Z, ¿no? Entonces, un poco no sé si visualmente ayuda a entender por qué es importante dar esta certidumbre a la cantidad de posibilidades que vamos a poder encontrar en el camino. Entonces, bueno, algunos de los mecanismos para que sea ordenado, estructurado, que a mí me han funcionado muy bien. En CIDEL Perú utilizamos este resumen de la iniciativa. Creo que es algo muy interesante para reforzar a nivel del equipo, repetirlo muchas veces, los diferentes aspectos. Tenemos el para qué, con el objetivo, el propósito, un objetivo claro, teniendo en cuenta en la parte de abajo el contexto actual, por qué nace el problema, ¿no? Y qué vamos a hacer, qué solución estamos buscando. E incluso yo me enfocaría mucho también en los indicadores impactados que están a la mano derecha abajo. Todo esto va a ayudar a que se sienta que hay un norte, que hay una claridad, y esta es como nuestra Biblia, a la cual siempre regresamos, y cualquier momento en los que nos sintamos que estamos perdiendo el norte, esta herramienta nos puede ayudar a recordarlo. También asignar roles claros y no repetitivos, y también según el expertise. Más adelante voy a detallar también un poquito más, pero esta herramienta es buena porque te dice o te aclara los tiempos de ejecución o los tiempos requeridos de cada parte del equipo, ¿no? El de cada una de las personitas puede representar un tiempo de dedicación. También es importante decir qué hace este rol, qué hace esta persona, realmente de qué se encarga, cuál es su responsabilidad. Y a veces para diferenciar algunos roles también puede ayudar mucho el decir lo que no hace una persona. Luego las reuniones de seguimiento, realmente una forma de también generar certidumbre es volver a crear nuevos hábitos, ¿no? Y uno de los nuevos hábitos puede ser el generar reuniones. Yo recomiendo utilizar, esto es, digamos, por cada proyecto va a haber una adaptación diferente, pero digamos, sí empezar con una forma de planificación, ¿no? De qué es lo que voy a hacer en la semana. Estoy utilizando la referencia de Scrum adaptada a lo que yo creo que es lo que más ha funcionado en los diferentes proyectos. Luego reuniones diarias de seguimiento bastante continuo, en donde como equipo vemos qué es lo que se está avanzando, cuáles son mis impedimentos y qué avancé también, y cómo voy a lograr mi objetivo cada día, y cómo como equipo podemos crear sinergias. Y en las reuniones de seguimiento, mostrar resultados, mostrar los indicadores, mostrar los avances, y comprometer al equipo en los siguientes pasos bastante definidos. Luego, esto creo que todos, o la mayoría deben haber visto un Gantt. Este Gantt yo solamente lo pongo porque a pesar de que hay incertidumbre, para manejar esa incertidumbre sí hay que dejar pasos claros, ¿no? Sí se puede decir que se pueden hacer ciertas actividades y luego se pueden modificar. Es importante que se adapte y se cambie este cronograma según lo que se va encontrando en el desarrollo.
Y, por ejemplo, las líneas rojas son las que se marcan como los retrasos, o los atrasos, o las demoras, y todo lo demás es como lo planificado. Entonces, esto deja un histórico para que luego puedas hacer mejores estimaciones más adelante a lo largo del proyecto, porque ya vas a tener una forma de aprendizaje sobre lo que se vendría luego. Y hay algunas fechas que no deben de cambiar, definitivamente, pero hay otras que sí, ¿no? Por ejemplo, lanzamientos es recomendable no cambiarlo, pero sí, digamos, en algunas otras sí debería existir mayor flexibilidad porque estamos todos aprendiendo en el camino. Algunas herramientas que yo les dejo, que a mí me ha funcionado bastante bien, me funciona en CIDER Perú también, es el Trello, el Mural, el Gira y el Miro, y cada una de ellas tiene una función diferente. En realidad, en general, las herramientas yo las dejo como parte de un consejo para que las personas que están dentro del equipo tengan un espacio al cual puedan regresar y hacer las consultas, ¿no? ¿Qué fue lo que encontramos? ¿Cuáles son mis pendientes? Y yo les recomiendo que, si es que les interesa o no han escuchado, utilicen el Kanban, ¿no? La lista de los pendientes, qué es lo que tengo que hacer, qué estoy haciendo en este momento, y que cuando ya lo he acabado, lo paso a la siguiente columna, pero esto es Kanban, no es el foco, pero digamos, les dejo como un tip adicional. Y es importante que se capacite primero sobre estas herramientas, enseñar a las personas cómo se usa, y que sean ojalá de fácil acceso, ¿no? Acá les dejo un vistazo de la cantidad de plataformas que existen ahora que estamos, no se sabe cuánto tiempo más se puede teletrabajar, algunos ya han vuelto, pero los que seguimos teletrabajando, la verdad es que existen miles de plataformas, todas muy buenas, una mejor que la otra, con bastantes, con pruebas con periodos de prueba, así que la verdad que si no nos sentimos cómodas con uno es muy fácil y podemos voltear a ver otra, ¿no? Luego, liderazgo enfocado en desarrollar habilidades. Ahora voy a hablar de algunas habilidades, por ejemplo, el empoderamiento. Yo considero que el empoderamiento es importante que se desarrolle en cada uno de los integrantes. El liderazgo debería estar enfocado, creo que veo una señal por aquí. Ya, a ver. El empoderamiento es importante que se desarrolle. Realmente el liderazgo debería estar enfocado en dar a entender ese rol que que les comenté anteriormente, debería tomar relevancia, ¿no? Debería de verdad darse a entender que cada una de estas personas ha sido elegidas para desarrollar el proyecto, y son las personas que más saben sobre esa expertise, y han sido designadas para poder brindarnos ese apoyo durante el desarrollo del proyecto, ¿no? La persona encargada de escuchar al cliente tiene que mantener ese rol y tiene que tomarlo y hacerse responsable de verdad ejecutar de manera correcta y traer la información necesaria para poder seguir avanzando. Y para reforzar el empoderamiento, no hay que hacer las cosas por los demás, ¿no? Hay que guiar, hay que hacer las preguntas correctas, hay que explicar cómo se puede lograr cada uno de los pasos que se van generando. Hay un tema importante, a veces no se va a saber qué decisión tomar porque existe tanta incertidumbre que finalmente no sabemos cuál va a ser la mejor opción, y la idea es que, ok, sigamos, tomemos una decisión. Luego, cuando avancemos y tengamos mayor certidumbre sobre lo que vamos encontrando, volvemos a ver si es que esa fue la mejor decisión. Pero sí deberíamos de tomar una decisión porque no nos podemos quedar trabados, no podemos quedarnos congelados y no avanzar, tenemos que seguir avanzando. Entonces es importante que se entienda que estamos en un espacio seguro en donde nos podemos equivocar mediante las decisiones que vamos tomando, pero sí debemos tomarlas y luego aprender sobre ellas. Y bueno, yo acá quería comentar que este empoderamiento luego se va a poder ver reflejado
en diferentes espacios, ¿no? Las personas se pueden llevar ese empoderamiento luego de acabar el proyecto y lo pueden llevar hacia sus propias áreas. Una vez alguien de un equipo, de un proyecto, me comentó que estos espacios que se habían generado de cara al proyecto le habían ayudado a retroalimentar otras ideas, a identificar sus paradigmas, qué era lo que lo frenaba, había reconocido, había interiorizado que habían ciertos aspectos que ya por la misma inercia se venían haciendo, pero que de verdad se podía pensar de una manera diferente, incluso colectiva, ¿no? Con el equipo, para poder generar otro tipo de solución. Entonces, la verdad que este empoderamiento luego se va a llevar a diferentes aspectos. Luego enfocarnos en resultados. En el momento en el que implementamos y ejecutamos, es importante desarrollar esta habilidad de enfoque en resultados, porque debemos ir manejando, o el equipo debe ir manejando con cierta frecuencia, revisando con cierta frecuencia los resultados que se van generando, y luego tomar decisiones, ¿no? En los momentos correctos. Pasa mucho como no hay mucha certeza sobre lo que va a ir sucediendo, los resultados son los que finalmente nos van a decir, ok, estás yendo no necesariamente por un buen camino, no estás haciendo todo el resultado esperado, de repente has hecho una proyección bastante alta, ¿no? Entonces es importante darse los espacios y siempre pensar en los indicadores, ¿no? Y por momentos recomiendo que se involucren a personas claves como los líderes, para que puedan orientar y decidir también si es que no es el resultado esperado, pero de repente sí se han traído algunos resultados interesantes y de repente con esos resultados sí conviene que sigamos avanzando. Entonces puede bajar la carga y la incertidumbre de cómo vamos avanzando, y también si es que es lo que se está esperando de nosotros como equipo a modo de resultados. Acá tengo otra anécdota en donde se hizo un proyecto que no estaba generando resultados, pero la energía y las ganas de haberlo desarrollado había sido muy buena, muy intensa, y habíamos desarrollado una solución muy rápido, pero finalmente no se estaban logrando los resultados esperados, y tuvimos que reevaluar como equipo para ver si realmente esta solución atendía el problema, ¿no? Y nos apoyamos de los líderes de las áreas de negocio para entender si debíamos reevaluar la solución, y finalmente sí, tuvimos que reevaluar y volver a tocar la problemática para ver si se podía resolver de una manera diferente. Pero el aprendizaje queda, porque ya sabíamos cómo había reaccionado el mercado, habíamos levantado feedback interesante, nos habíamos demostrado nosotros mismos que podíamos hacer una solución muy rápidamente, y nos sirvió también como experiencia para proyectos posteriores. Luego, el aceptar el error, la resiliencia, nos ayuda a aceptar el error y el cambio. Existe un principio muy bonito en CIER Perú, que es aprender, desaprender y reaprender. Hay una cultura muy fuerte de feedback que es muy importante, ayuda mucho a aceptar el error, más que humanizarlo, a normalizar el error, ¿no? Entonces, aceptar que nos equivocamos o que debemos cambiar es difícil, pero si lo hacemos como equipo y lo desarrollamos como equipo, vamos a poder digerirlo mejor. Y en ese sentido, recomiendo hacer sesiones de feedback o retroalimentación, como las retrospectivas, que son, utilizo la referencia del marco de referencia de Scrum. Y acá, digamos, se forma una dinámica en donde el equipo se da un espacio para expresar lo que está sintiendo, pero de una manera ordenada. Tiene 3 pasos, y yo lo he adaptado un poco a la realidad de algunos proyectos. ¿Qué ha ido bien o qué funcionó bien en el proyecto? Y entonces se da el espacio para que todos comuniquen, todos se expresen. Luego, ¿qué no funcionó tan bien? Y es ahí donde sale también la magia, ¿no? Porque es acá donde sale el aprendizaje. Y luego no nos quedamos con este sinsabor de que no funcionó tan bien, sino hacemos un plan de acción, ¿no? Y buscamos mejorar en conjunto. En conjunto decimos, ok, la próxima vez vamos a hacer esto, ya tenemos este aprendizaje, voy a ser más empático contigo y lo voy a reforzar, ¿no? Entonces, estas dinámicas son bastante buenas y ayudan bastante cuando también la energía del equipo baja, o cuando incluso se cierra una etapa de un proyecto, ¿no? Y ya se puede mirar hacia atrás y decir, ok, avanzamos bien, podemos mejorar en esto, ¿cómo seguimos en la siguiente etapa? Luego el trabajo en equipo, que
acá nuevamente un principio de Ciberperú. No sabemos todo y creemos que un equipo siempre logra mejores resultados que de manera individual. Y lo traigo aquí porque es muy potente el principio. Yo recomiendo que se refuerce nuevamente los roles, ¿no? Que de verdad quede claro, que se incentive bastante el rol de cada uno, que se respete el rol del otro y que cada uno sea responsable del suyo. Y sobre todo, que se genere una dinámica de respeto. Y esto es súper importante. Tiene que haber respeto por el tiempo de los demás, y sobre todo por las dudas, por los miedos, por el desconocimiento, por las preocupaciones. Es importante que se respete que todos vamos a pasar por altibajos, con momentos de mucho entusiasmo, con momentos de preocupaciones o desmotivaciones, y eso hay que respetarlo, hay que reforzarlo, y como equipo hay que apoyarnos. Entonces, el rol ayuda bastante y generar estos espacios de aprendizaje también. Luego, las metodologías. En realidad, las metodologías de innovación, de diseño, las diferentes metodologías, suelen ser una guía para reducir la incertidumbre porque ya han funcionado. O sea, ya a alguien o a alguna empresa o hay un caso de éxito en donde se han dado resultados esperados, y es más fácil para uno finalmente confiar en el proceso de una metodología porque ya está pautada, ya está explicada, ya ha tenido un caso de éxito. Entonces, esto nos reduce la ansiedad de cómo avanzar en un proyecto, ¿no? Ok, ya hemos pasado por la investigación, hemos hecho esto que teníamos que hacer, bajo estos pasos, ahora qué sigue, ¿no? Pero no sé cómo, no sé qué solución elijo, qué problema elijo, pero quiero solucionar todo, y las mismas metodologías te explican, no tienes que priorizar, no puedes hacer todo, tienes que elegir algunas nomás, tienes que enfocarte en poco. Entonces, ayuda mucho a reducir esta incertidumbre y ayuda también a que se confíe en este proceso, como equipo se continúe, no nos quedemos trabados. Y en este sentido yo recomiendo que se usen palabras cercanas a la cultura, es decir, a las personas del equipo sobre todo, ¿no? El acercamiento debe ser diferente. Yo no recomiendo hablar de palabras complicadas o palabras, muchas metodologías empiezan en inglés, pero a pesar de que es importante en algún punto hablar de las metodologías teóricamente y que se respeten totalmente, igual sí se tiene que también, no solamente adaptar a nivel de palabras, sino de los pasos, ¿no? A veces las metodologías nos piden algunos requisitos que no necesariamente se adaptan a las cargas laborales, a los tiempos, o incluso a la cultura de la empresa. Entonces, poco a poco, y tengo el caso de un proyecto que de verdad empezamos con Scrum, pero lo adaptamos mucho, y Scrum no es una metodología, es un marco de referencia, pero metodologías me refiero en general, ¿no? Y empezamos con algunas de las reuniones, y luego el equipo quiso saber más, y se sintió más interesado, y finalmente, mientras más cómodos nos vamos sintiendo, más vamos a querer saber sobre esas metodologías, esos marcos de referencia. Luego el coliderazgo. Esto es bien interesante, y ya es la última en realidad de los aprendizajes, sobre todo por tiempos y para abrir a preguntas. La verdad es que los que se adaptan más rápido van a ser finalmente los que van a coliderar, los que van a hacer el cambio y van a encaminar a la empresa en ese cambio. Entonces, bueno, yo primero les explico esta curva. La adopción de la innovación, según Everett Rogers, se puede ver como una curva en donde durante el tiempo de esa innovación o esa transformación se van a ir uniendo diferentes perfiles. Uno de ellos son los innovadores y los otros son los que se adaptan más rápido, les digo yo, ¿no? Los early adopters. Es muy importante que estas personas sean parte de los proyectos para que ayuden a impulsar, a coliderar o finalmente liderar los proyectos para un cambio. Entonces, sí es importante porque ellos se van a volver, como les decía luego, líderes de los proyectos y son los que van a ayudar a encaminar a la empresa
a ese cambio. Entonces, bueno, a modo de resumen, la resistencia al cambio, nuevamente el mensaje inicial o principal, nos puede nos puede dificultar la implementación de un proyecto y se puede reducir con algunos mecanismos relacionados a dar certidumbre y aceptar el error. Eso es, acá les dejo algunos datos y nada, abro preguntas y Geraldine, no sé si dejo de proyectar, me imagino. Y... Si gustas, sí, si no, igual también podemos tenerlo ahí para, es que como hay una pregunta adicional y desean consultarlo por ahí. Veo que han generado una pregunta a través de la opción de, bueno, de Q&A, y es más que nada si en los temas de transformación digital ustedes tienen algún nivel de coordinación con la matriz de Yerdau, o por ejemplo con directivas corporativas, intercambio de experiencias o de personal. Con la matriz de Yerdau, ok. Nosotros tenemos, o sea, sabemos que existe bastante apertura para poder acercarnos a ellos y poder hacerles consultas, incluso compartir ciertos aprendizajes, compartir sobre los proyectos que se vienen avanzando. La verdad que sí, y sí también existe lineamientos fuertes a nivel de dónde se espera estar a nivel de transformación digital en un futuro. Entonces todo esto se alinea finalmente con la casa matriz Yerdau, que es, no lo mencioné al inicio, pero es, nosotros pertenecemos a Yerdau. Yerdau tiene 120 años, es una empresa con mucha experiencia y también es bastante, también está bastante alineada a la innovación y la transformación digital, ¿no? Entonces, sí, estamos alineados, podemos acercarnos con bastante apertura. Ellos tienen una oficina en Silicon Valley, la verdad que están bastante relacionados a la innovación y transformación digital. Buenísimo. Y sobre todo ahora, por ejemplo, en este nuevo contexto que estamos viviendo, y parece que va a ser como parecido todavía algunos meses más, ¿qué otro tipo de sugerencias o tips darías para algunas personas que aún como todavía se resisten todavía a este tipo de cambios? Justo yo quería poner un mecanismo adicional, pero es como el último recurso, le iba a llamar. Yo creo que si de verdad no funciona todo lo anterior, entonces lo único que queda, no es lo único que queda, pero digamos, algo que sí se usa bastante es que se haga el top-down, ¿no? O el que el mismo líder diga que eso se tiene que hacer. Finalmente, este ejemplo que les di este ejemplo que les di de que no estuvo en toda la co-creación y finalmente tuvimos que conversar nuevamente con ellos para que de verdad se involucren y de verdad tomen en cuenta que ya se había hecho todo este ejercicio, el por qué hemos decidido esta solución, por qué se había elegido ese tipo de solución. Finalmente tuvo que haber una directriz desde arriba que dijo, esto se tiene que hacer y punto, ¿no? En realidad desde muy arriba, porque había mucha resistencia, no se quería ni siquiera a nivel gerencial. Entonces, ayuda, ¿no? Es como, ok, es algo de lo cual nos podemos apoyar, pero no es lo ideal porque va a seguir generando resistencia a lo largo y definitivamente al mismo equipo también le puede generar desmotivación. Ahora, definitivamente la resistencia al cambio, yo no tengo la experiencia a nivel de recursos humanos, ni de cultura, ni transformación cultural per se, pero la cultura nos tiene que acompañar muchísimo, muchísimo. Definitivamente yo he encontrado menores niveles de resistencia al cambio en CIER Perú que en otras empresas, porque la cultura misma ha ayudado, lo ha permitido, los mismos principios con los que nos manejamos ayudan. Entonces,
de verdad la cultura tiene que ser muy de la mano y eso nos va a ayudar porque es un tema más personal, ¿no? Cada uno tiene su propio motivo de resistencia al cambio. Entonces es ahí donde es bueno que se vea a nivel más personal, ¿no? A nivel cultural. Muchas gracias. Justo tenemos una pregunta más también que nos han hecho en la opción de Q&A, y es, ¿Ya? ¿quién o quiénes definieron los proyectos priorizados a tener un proceso de cambio o de transformación digital? ¿Quién o quiénes definieron los proyectos priorizados? Depende del proyecto, ¿no? Hay proyectos en los que el mismo equipo define, ¿no? Hace la investigación, define, decide, y luego siempre es bueno comunicar esos avances, ¿no? A los líderes, pero normalmente se hace de esta forma, ¿no? El mismo equipo lo decide y luego lo comunica, y si es que hay un cambio, okay, se absorbe. Pero también puede suceder que el proyecto tenga un impacto diferente, o de repente un poco más estratégico, y sí se necesite de los líderes para justamente tomar la decisión, para incluso hacer la investigación, tomar la decisión, plasmar la solución y finalmente definir a quiénes van a ser los que van a hacer la implementación, ¿no? Entonces, hay de todo, hay de todo. Yo recomiendo que las mismas personas que han estado en la investigación sean los que definen, luego los que deciden cuál es la solución y luego también los que implementen, ¿no? Nos acaban de hacer otra pregunta y es con respecto a agilidad y transformación digital en la empresa donde estás laborando. Y, ¿Ya? y la pregunta va más que nada si el producto o el servicio se enfoca más en la cultura o es aún todo. A ver, le voy a leer. A ver, agilidad y transformación digital, ¿en el producto, servicio, en la cultura o en el todo? O sea, si la agilidad va en el producto, servicio, en la cultura o en todo. La transformación, claro, la transformación va en todo, en realidad. No debemos verla como parte de solamente del servicio o solamente a nivel cultural, porque hacia afuera se va a tener que sentir ese cambio. Entonces es importante también que se dé a nivel de producto y servicio. Vamos a tener que definitivamente adaptarnos a todo nivel, ¿no? O sea, no tiene que haber un enfoque. Puede ser que al principio nos enfoquemos en una arista, pero finalmente vamos a tener que responder hacia el todo, ¿no? Como bien ponían en la pregunta. Más bien, muy buena pregunta y gracias. Gracias por esa pregunta. Espero haberla respondido, si es que era lo que yo entendí. Y si no, igual creo que nos podrían como la persona, si no, hacer como una repregunta o comentar por el chat si en Sí, caso desea como alguna explicación como más específica, pero dentro de todo hemos ya combinado la ronda de preguntas. Parece que ya no hay como ninguna otra pregunta adicional a las que se han podido responder, y en línea de ello a agradecerte por haberte sumado a la iniciativa, agradecer a CIDE Perú también, y a todos los participantes por haberse conectado, por haber estado también activos durante la ponencia. Y solo quería pedirles que nos ayuden llenando esta breve encuesta para poder seguir mejorando. Y nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. muchas gracias a todos. Hasta luego.